Desde la perspectiva ciudadana, Canal 19 presenta Pulso Ciudadano, con la conducción de Julio Valdivieso. Buenas noches, hoy es martes 19 de enero del año 2021. Esta noche tendremos como invitadas a dos candidatas jóvenes, abogadas de la República, que van tras una diputación por el departamento de San Salvador. Me refiero a Berta de León, candidata a diputada por el departamento de San Salvador, bajo la bandera del partido Nuestro Tiempo. Y Daniela Genovés, también candidata a diputada por San Salvador, bajo la bandera del FMLN. Con ambas analizaremos cuáles son sus propuestas, cómo se van a diferenciar de los tradicionales diputados en la Asamblea Legislativa, cuál es su planteamiento programático, cómo piensan en puntos tan delicados de abordarse. En fin, será un debate y una charla muy ilustrativa. Quiero darle la más cordial bienvenida a ambas. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Julio, gracias por el espacio y bueno, un saludo a toda la gente que nos está viendo. Berta, igualmente es un gusto tenerte de verdad en nuestro programa. Muchas gracias. Y bueno, un saludo a Daniela y a la gente que nos está viendo. Y bueno, que sea una plática amena. Bien, Daniela, ¿por qué decides entrar, dijéramos, en un momento en el cual tu partido está atravesando, si nos vamos por lo que las encuestas establecen, casi no le dan mayor participación, aunque sabemos que el FMLN es una maquinaria electoral? Pero ¿qué te motiva buscar una diputación ya propietaria en estos momentos? Sí, es un momento difícil, como ya lo planteaste, pero para nosotros es importante la visión que tenemos desde la juventud organizada en el FMLN, y es que el partido lo vemos no solo como una maquinaria electoral, como vos lo acabas de asegurar, sino nosotros lo vemos como un proceso de lucha histórico que ha venido librando el pueblo salvadoreño, y a eso nos adscribimos y creemos en ese proceso, y por esa razón estamos disputándonos espacios de incidencia política, porque creemos que es necesario que desde la izquierda tengamos una nueva visión, una visión más acertada, una visión que responda a la actualidad y a los escenarios en disputa que ahora se están desarrollando en la política nacional. Creemos que es necesario eso. Berta, tú te declarás como de izquierda, ¿verdad? Incluso llegaste a afirmar que eso podría, dijéramos, ser un obstáculo al partido que hacerla, pero ¿por qué Nuestro Tiempo, que es un partido de derecha? Mire, la verdad es que cuando yo me decidí a pensar poner un pie en política, sobre todo en el contexto en el que estamos, de tanta hostilidad, de tanta desacreditación de la Asamblea Legislativa, de los diputados, y esa estrategia, digamos, de odio por parte del gobierno, yo lo pensaba como candidata no partidaria. Ese era como mi escenario ideal, ¿verdad? Y lo he dicho en otras entrevistas. Sin embargo, creo que no era lo más favorable. De hecho, todos los candidatos que buscaron, ninguno, solamente hay dos no partidarios. Entiendo que Leonardo Bonilla y hay otro candidato de La Paz. Entonces, no tenía, digamos, ni los fondos para costearme sola, lo que implica una campaña. No estaba tampoco dispuesta a buscar un patrocinador que después me comprometiera la agenda legislativa. Y bueno, tengo amigos y amigas en Nuestro Tiempo que desde hace tiempo me habían ofrecido formar parte de ese proyecto, ¿verdad? Algunas de las mujeres que he conocido, porque han estado dando apoyo a mujeres procesadas por el caso de aborto, por ejemplo. Entonces eso me hizo pensar, ¿verdad?, si podía ser una opción para afiliarme. Estudié sus estatutos, me reuní con miembros del Consejo Directivo y realmente tomé la decisión. Creo que es un partido nuevo, hay muchos perfiles de gente capaz, gente joven, y sobre todo lo que valoro es la libertad que nos han dado para generar propuestas, ¿verdad? Por ejemplo, nos han dado libertad de generar propuestas en el tema de aborto, interrupción de embarazo, que en otros partidos no dan esa libertad. Okay, ya vamos a tocar ese punto en específico. Me tomé la libertad de ver tu
Ya vi que me tiene bien mapeada. De tu mapa, es decir, me llamó la atención dos afirmaciones que haces en ese spot que tenés, que la juventud asume el reto de sanear nuestro proceso, decís, Así es. ¿verdad? Y además le apuestas a la cultura de la transparencia. Así es. Son dos temas que encierran mucho, pero cuando hablas de sanear nuestro proceso, quiere decir que ha habido procesos feos dentro del FMLN, no legítimos. Bueno, mire, la verdad es que yo he estado en una posición al interior del FMLN emprendiendo una lucha contra la corrupción, no solo al interior del partido, porque yo vengo de estar en el gremio de abogados y hemos emprendido una lucha constante en ese tema. De hecho, he presentado algunas denuncias en el caso del ministro Francisco Alaví, por ejemplo, pero creo que es necesario que nosotros seamos coherentes con lo que estamos haciendo. Y hay muchas personas que están siendo señaladas por casos de corrupción, y específicamente hoy ponía un tuit donde alguien nos emplazaba y nos decía, bueno, pero ¿qué opinan sobre tal tema? Y yo les digo, bueno, la verdad es que nosotros no hemos sido parte de las discusiones anteriores del FMLN, pero sí es necesario que conozcamos cuáles fueron las valoraciones políticas de aquel momento, cuáles fueron las decisiones que tomaron, quiénes están siendo señalados por casos de corrupción, que tengamos los elementos necesarios para poder tomar una posición política contundente. Y en este caso, las personas que hayan incumplido o que hayan cometido algún acto de corrupción tienen que pagarlo y además responder internamente, porque tenemos un tribunal sancionatorio, un tribunal de ética. Entonces, la propuesta es crear una comisión al interior del FMLN que pueda investigar los casos de las personas que tienen señalamientos por actos de corrupción, y que nosotros, que somos parte de las nuevas generaciones, que como ya decía, no hemos estado involucrados en las decisiones anteriores, que tengamos los elementos de juicio suficientes para tomar una decisión política contundente. Berta, me llamó también, te mapeé en algunos de tus cosas y vi un tuit que pusiste con esta frase: este país está enfermo desde hace décadas, enfermo de injusticia, de impunidad, porque casi todas las personas tienen miedo a la verdad, unas más que otras. Y terminas diciendo, urge verdad y justicia. ¿Qué quisiste dar a entender? Porque encierra en realidad una de las aspiraciones que tanto demanda el pueblo salvadoreño. Sí, y yo creo que esa es una gran deuda, incluso cuando uno visita las comunidades en campaña, cuando por ejemplo nosotros hablamos de defender la institucionalidad y le decimos a la gente, mire, ¿qué piensa de la institucionalidad? La mayoría de la gente le dicen que no sirve para nada, que vamos a la fiscalía y nunca investigan nada, que vamos a los juzgados y no nos reciben, que vamos a la Procuraduría de Derechos Humanos y no responden a tiempo o no sirve de nada las resoluciones. Eso creo yo que es reiterado en gente clase baja, ¿verdad? Que nunca tiene acceso a la justicia, a la verdad, que esta manipulación que hacen siempre los políticos de ese tema. No nos vamos muy lejos ahorita con el tema de acuerdos de paz, ¿verdad? Y cómo el presidente ha dicho abiertamente, yo mancillo los acuerdos de paz, la guerra fue una farsa. Es bien delicado y creo que es sistemático, ¿verdad? Y de llegar a la asamblea, a la asamblea como diputado, ¿cómo lo harías cambiar precisamente ese tema de libertad y justicia? ¿Cómo darle acceso desde el punto de vista de los diputados? ¿Cómo sería ese rol para lograr ese fin que tanto anhela la población? Mire, yo creo que una de las primeras cosas es el combate a la corrupción y a la impunidad. Venga de donde venga. Sea del partido que sea. Y me esperanza mucho la posición de Daniela, ¿verdad? Como una abogada joven que ha logrado hacerse de esa candidatura en el frente, que por cierto le costó, ¿verdad? Porque al principio yo así fue como la ubiqué a ella, que la habían excluido, ¿verdad? Sí, eso hizo o sea, tuvo que luchar, pues. Entonces, yo creo que históricamente en todos los partidos, en Arena, en el Frente, en Gana y ahora en Nuevas Ideas, está lleno de prácticas corruptas, ¿verdad? Incluso para poner los candidatos, se reparten, este le pertenece a tal patrocinador, este a tal, entonces desde ahí ya va viciada. ¿Y eso no sucede en nuestro tiempo?
En mi caso particular, no. Y de hecho, la campaña de nosotros es bastante modesta respecto de otras campañas. Por ejemplo, de la campaña Nuevas Ideas, que lleva gastado más de 1 millón, según un informe de Acción Ciudadana que estaba leyendo yo ahora. Entonces, no, es un partido nuevo, es un partido pequeño y nos estamos cuidando mucho de este tipo de prácticas, ¿verdad? Ok. También dentro de tu eslogan, y ahora que Berta te lo pone, me imagino que hacia el interior de tu partido debe haber sido complicado por la tradición. ¿Por qué hablas tú de nuevo frente? ¿Querés diferenciar un antes y un después? Porque hoy dice el nuevo frente. Te planteo algo. Primero quiero aclarar una cosa, que nunca ha sido una política al interior del FMLN de bloqueo de las mujeres o de los jóvenes. No ha sido una política institucional, pero sí es cierto que han habido personas que se han encargado de esto. Y creo que esas son las prácticas que hay que erradicar. Eso, aclarado eso... ¿Y te enfrentaste a eso tú? Por supuesto. A mí me costó poder participar. Yo tuve que ir al Tribunal Supremo Electoral para que me reconocieran mi derecho a poder participar a un cargo de elección popular. Bueno, pero ese es un tema que otro día lo podemos conversar más a fondo si querés. Pero el punto aquí es que en el tema de Nuevo Frente nosotros lo discutíamos y esa sí fue una decisión de partido como tal. Es decir, el Comando Nacional de Campaña definió eso como un eslogan de campaña que a nosotros nos pone en posición o en perspectiva de debate, en el sentido de que nosotros no somos un proceso histórico estático. El FMLN debe adecuarse a las nuevas necesidades. El FMLN histórico, manteniendo sus principios, debe entender que estamos en un nuevo escenario de lucha. El FMLN viene de transitar, de derrotar una dictadura en este país y ahora, cuando se está configurando un nuevo escenario de un nuevo régimen que se pinta como muy autoritario y además fascista, pero que las condiciones en aquel momento cuando se tomaron las armas no son las mismas condiciones de ahora. Ahora nosotros necesitamos dar el debate con ideas, necesitamos utilizar las herramientas, que en este caso las comunicaciones son muy importantes, que nunca han dejado de ser importantes, pero que ahora tienen otras características. En ese sentido, a nosotros nos pone en un debate, en perspectiva de debate al interior del FMLN, donde nos diferenciamos no del partido ni de lo histórico del FMLN, sino de las prácticas corruptas que no han permitido que el partido se adapte a las nuevas realidades. Me llamó también la atención, Berta, es decir, porque tú en un momento determinado, dentro de tus planteamientos que has venido haciendo, pues dijiste dos cosas, que dices tiempo dejar a un lado la ideología, pero hay algo que me llama más poderosamente la atención. Es necesario establecer un bloque de oposición. Es decir, ¿crees que la actual Asamblea Legislativa no ha actuado como oposición en la Asamblea? Arena, Frente, PDC. Creo que hay gente, hay personas, sobre todo mujeres, que han jugado un rol importante. Ahora, por ejemplo, con el manejo de la pandemia. Puntualmente, Cristina Cornejo, por ejemplo, me parece una mujer sumamente beligerante, una mujer que se tomó muy en serio esa función, esa atribución de control de la actividad del Ejecutivo, ¿verdad? Pero yo creo que la Asamblea actualmente es un momento en el que está totalmente desacreditada y producto de las acciones de muchos de sus diputados, Guillermo Gallego, Rodolfo Parker, gente que tiene más de 3 décadas en política y que es absolutamente responsable de muchos de los problemas que tenemos. Entonces, por eso yo no creo que esa configuración actual de la Asamblea pudo haber sido un bloque de oposición como el que necesitan allí, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo sí llamo mucho a que la gente piense y medite el voto y vaya a votar por rostro, no por bandera, porque en todos los partidos, considero yo, hay buenos perfiles, hay mujeres valientes, capaces. Digo mujeres porque es en lo que más me he enfocado, ¿verdad? Hay un montón de mujeres que tienen agenda bien definida, que tienen propuestas y que creo yo que a eso hay que apuntarle, ¿verdad? Y sobre todo valientes. Yo creo que uno de los requisitos para hacer política de manera distinta en el país es la valentía, ¿verdad? La valentía y el defender principios, no llegar a la política porque quiero acuñar poder, porque después me voy a prestar a repartirme las instituciones, que la Fiscalía de Arena, que la Corte de Cuentas del PCN. Esas son las prácticas
que han repetido todos los partidos y por eso están tan desacreditados. Esto me lleva a hacerte por el planteamiento que hizo Berta en cuanto al privilegio. Él dice, yo estoy propugnando votar por rostro y no por bandera. En el caso tuyo, el FMLN, o mejor dicho, tú en tu carácter de candidata, ¿qué vas a privilegiar, la bandera o el rostro de Daniela? Todos los candidatos del FMLN estamos haciendo campaña y todos estamos pidiendo el voto por casilla y por bandera. Es decir, que nosotros estamos haciendo campaña por ambas cosas, por la candidatura y también por la bandera. Y eso no es privilegiar el hecho de que sea excluyente, porque... No es excluyente porque estamos pidiendo el voto por bandera y por casilla. Sí, no, pero eso es como estrategia electoral, porque si tú votas solo por, le decís a la población, bandera, es porque estás diciendo, bueno, si votamos por bandera, esta es la lista cerrada. No, yo creo que es importante que nosotros privilegiemos el derecho que tiene la gente de poder elegir a quién quiere que lo esté representando en la Asamblea Legislativa. Justamente por eso como partido hemos definido una oferta electoral que es muy integral. Además, hay muchos jóvenes, muchas mujeres, muchas personas, bueno, personas también que son veteranos de guerra y que creo que es necesario que estén ahí representados porque la gente va a votar por el candidato y por el perfil que más lo representa en la Asamblea Legislativa. Yo creo que es justo y es válido. Esto partimos de la base de que el voto nunca ha sido racional. Por lo tanto, entrar a evaluar las propuestas legislativas, hasta ahorita pues no lo hemos enfocado desde ese punto de vista. Cuando tú te dedicas a hacer, dijéramos, el voto por rostro y le decís a la ciudadanía, ¿no crees que es eso fraccionarlo? Porque legalmente puedes votar hasta por 24 personas. Sí, le estarías dando un 24avo de tu voto para hacerlo. Pero, ¿cómo logras tú para que ese voto no se diluya y puedas conseguir el fin como lo estás planteando, que estén los mejores, pero no 24? Yo honestamente igual comparto con Daniela el hecho de privilegiar el derecho que tiene la gente primero a votar informado, conocer las formas que tiene de votar, porque es legal votar por bandera, votar por un solo rostro o votar cruzado. Son posibilidades que a partir de la sentencia de la Sala Constitucional nacieron. Entonces, yo a eso le apuesto, fíjese, hacer campaña llamando a la gente a votar informada. Por eso yo hablo de mis propuestas abiertamente, por ejemplo, del tema del aborto, que es algo que nadie quiere asumir. Y yo les digo, bueno, sí, yo estoy a favor de la reforma por causales, ¿verdad? No el aborto optativo, pero sí el aborto, por ejemplo, en aquellos casos en los que la vida de la mamá está comprometida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo sí le apuesto mucho, yo sé que el voto de nosotros es visceral, ¿verdad? Porque el que le despierta las emociones a la gente. Pero si vamos a hacer campaña y decimos que vamos a hacer política de forma distinta, también hay que llamar al pensamiento, ¿verdad? Al espíritu crítico que pueda haber, aunque sea poquito en la gente. Yo a eso le apuesto. Tengo que ir a un corte comercial, pero quiero dejar planteada una de las preguntas para las dos, porque coinciden ambas en ese tema que Berta acaba de poner en el tema del aborto. ¿Cómo pretenden ambas manejar ese disenso? Porque va a llegar un momento en que hay una línea de partido con una línea personal de ustedes como diputados. Quiero que me digan cuando volvamos cómo van a actuar. No nos cambie, ya volvemos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en el programa. Antes de irnos al corte comercial, dejamos una interrogante en el cual dejamos planteada cómo piensan estas dos candidatas que van a la Asamblea Legislativa de favorecerles la ciudadanía con su voto. ¿Cómo manejarían ustedes el disenso? Es decir, sobre todo en el caso específico del aborto. Ambas coinciden, de acuerdo a lo que yo vi en el tema del aborto. ¿Qué pasa si el partido al cual tú representas tiene una posición oficial con respecto al aborto y te dice,
no podemos despenalizar el aborto por las razones que tiene. Cuando tú ya estás diciendo si yo estoy de acuerdo en despenalizarlo. ¿Cómo vas a pretender manejar? Primero quiero plantear algo. El FMLN tiene una posición contundente respecto a ese tema. Y el punto aquí es que hay una discusión de ponderación de derechos fundamentales. En este caso, el derecho a la vida de la mujer y el derecho a la vida del nasciturus. Ambos están penalizados en el Código Penal. Lo que pasa es que el derecho a la vida del nasciturus está penalizado de manera absoluta y eso no es correcto, porque en ningún derecho fundamental es absoluto. Entonces, lo que se necesita en este caso es flexibilizar, y en el debate lo que nosotros estamos ponderando en este caso es causales específicas donde exista alguna colisión de derechos fundamentales. Y en este caso, cuando la vida de la madre está en riesgo, cuando el producto de la concepción no tenga posibilidad de vivir fuera del útero o del vientre de la madre, cuando sea por casos de violación o por trata de personas. Yo creo que en estos casos es necesario legislar en función de garantizar la vida de las mujeres, porque si no se somete a un riesgo que la verdad es que es muy injusto, y en este caso quienes más sufren son las mujeres de escasos recursos. Entonces el partido, el FMLN, sí tiene una posición correcta, contundente respecto a este tema, y yo en ese tema no tendría ningún problema. Podemos diferir en otros temas, pero en este no, porque incluso quienes presentaron la iniciativa fueron, creo que Cristina Cornejo fue una de las que le dio iniciativa a esta propuesta en la Asamblea Legislativa de despenalizar las 4 causales. A pesar de que este tema no es un tema, dijéramos, muy atractivo, ganador políticamente hablando. Puedo entender lo que Daniela plantea, pero ambas son abogadas y tú tienes una gran experiencia en tema penal. Pero ¿cómo compatibilizamos la norma constitucional que establece que se garantiza la vida desde la concepción? Ahí no hay forma de poder interpretar. Hay un tema de ponderación ahí. Sí, no hay forma. ¿Cómo compatibilizar? No hay forma de compatibilizarlo si hablamos de aborto optativo, ¿verdad? Del aborto como derecho de la mujer a la autodeterminación reproductiva. No tiene cabida por esto que usted está planteando, pero en estos casos, a partir de la sentencia 1898 de la Sala Constitucional, que fue emitida en el 2007, o sea, hace un montón de años, la Sala reconoce que el valor de la vida no es absoluto, y hay casos en los cuales, como bien dice Daniela, hay un conflicto entre la vida de la gestante, o sea, de la embarazada, y el producto o el feto. Entonces, la sala llama a resolver ese conflicto, ¿verdad? O ese vacío legal. ¿Y sabe por qué? Sin lugar a dudas, le digo que es un vacío legal, porque antes del 97 el Código Penal salvadoreño regulaba estos supuestos y permitía la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre estaba en riesgo, por ejemplo, cáncer terminal, insuficiencia renal, cuando el feto tenía malformidades graves. Por ejemplo, hay fetos que vienen sin cerebro, lo que se conoce como anencefalia. Entonces, si eso se establece a partir de exámenes médicos, pues que la mujer pudiera interrumpir su embarazo, ¿verdad? Porque para muchas mujeres es una tortura estar gestando 9 meses una criatura que no va a vivir, ¿verdad? Entonces, y el otro es en casos de violación. Estas eran causales que estaban claramente en la ley. Entonces, ambas se decantan por una regulación más que, dijéramos, por una despenalización en términos abiertos. Nunca se ha planteado ese debate en nuestro país de despenalizar el aborto. No hay ninguna iniciativa en la Asamblea Legislativa que diga vamos a dejar sin protección al nasciturus en este caso. Lo que se está planteando es una flexibilización del derecho fundamental de la persona que está en gestación. Ese es el debate que se está planteando, y ese es el compromiso que en mi caso y también en el caso de Berta, entiendo yo, ha asumido ante las colectivas de mujeres que están defendiendo los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, no sé si en el tema, tu caso lo has hecho, tu compromiso va más allá del tema de las 4 causales, pero ese es mi compromiso con las mujeres, y este es el tema que nosotros estamos poniendo en debate. ¿No tendría ningún inconveniente darles una iniciativa para normar? No, de hecho ya está la iniciativa en la Asamblea Legislativa. Sí, de hecho está dentro de mis propuestas legislativas. Es algo que yo considero que es una prioridad
porque va a permitir a la mujer optar al final, ¿verdad? No se va a obligar, porque hay mucha gente que dice, van a obligar a las mujeres a abortar. No, si la mujer con cáncer terminal no quiere y espera un milagro, porque hay mujeres que son religiosas y se respeta, que siga adelante con su embarazo. Pero aquella mujer que no quiere, porque por ejemplo, Julio tiene más hijos, porque hemos conocido a las mujeres que trabajamos en esto, de casos, por ejemplo, de una mujer con cardiopatía congénita, 2 niños pequeños, madre soltera, embarazada, que murió esperando la interrupción del embarazo que nunca llegó, ¿verdad? Porque la gente, los médicos de hospitales públicos no se van a arriesgar a interrumpir un embarazo y que los lleven presos. Eso es lo que pasa en la práctica. ¿Y no hay protocolo, ustedes que se dedican a un protocolo médico que regula cuando un médico atiende a una paciente que esté en ese...? Hay protocolos y solo lo garantizan para las mujeres que pueden pagar hospitales privados, el Hospital de la Mujer, el Hospital de Diagnóstico. Ahí los médicos sí le garantizan secreto profesional, no la denuncian, ¿verdad? Porque en todos los estudios que hay de este tema, todas las mujeres que van presas por complicaciones obstétricas, las que son denunciadas son pobres, ¿verdad? Las denuncias del Hospital de Cojute, el del Hospital de Jiquilisco. O sea, es un tema también de género y de clase, ¿verdad? De discriminación. Ok. Bueno, superado eso, ha quedado clara cuál es la posición en este tema. Esto me hace entrar ya dentro de la plataforma o planteamiento programático que ambas pretenden llevar. Anda ahorita circulando el tema de la reforma constitucional, ¿verdad? ¿Ustedes estarían de acuerdo en una reforma? No quiero entrar a temas específicos, sino que al planteamiento. ¿Necesita esta actual Constitución una reforma? Yo solo quiero plantear que en este caso quienes están planteando una reforma constitucional son justamente los que están violando la Constitución, y esto es totalmente incoherente por parte de la gente del Ejecutivo, que además no tienen ninguna competencia para poder modificar o plantear una reforma constitucional. Yo creo que la Constitución siempre necesita irse adaptando. Para eso existe una sala de lo constitucional que constantemente está emitiendo jurisprudencia que nos permite poder interpretar la Constitución y adecuarla a las necesidades actuales. Eso es básico, y además desde una perspectiva progresista en el sentido de ampliar los derechos fundamentales de manera progresiva. Eso es necesario dentro de nuestro país, pero reformas constitucionales que ameriten de verdad una discusión creo que no están planteadas en el debate en la actualidad. Al menos creo que necesitamos primero plantear cuál es el debate para verificar si realmente nuestra Constitución amerita hoy en día una reforma o no. Me dijiste de que ha habido, dijéramos, los que están pidiendo de ser ejecutivo o crear una comisión son los que más han violado la Constitución. Por supuesto. ¿Pero en qué específico? Bueno, lo hemos visto en el marco de la pandemia, se vio justamente muy marcado. Además, en el 9F, por ejemplo, ¿cómo es posible que se llene el recinto de la Asamblea Legislativa con militares, que se someta al órgano legislativo a la posición que estaba planteando el Ejecutivo? Estaba violando competencias que son del Legislativo en ese momento. En el marco de la pandemia también vimos cómo se violaron derechos fundamentales, cómo se restringió el derecho a la libertad de tránsito de mucha gente, cómo se restringió el derecho a la salud de la gente que estaba confinada en los centros de contagio, como le hemos llamado, cómo es que no se les garantizó y se les violó el derecho a la salud de esta gente que fue confinada de manera ilegal y que estaba sana, fue confinada y ahí se fueron a contagiar. Entonces, todas estas cosas son violaciones a los derechos fundamentales que están reconocidas en nuestra Constitución. ¿Cómo es posible que la gente que ahora está planteando la necesidad de reformar la Constitución está planteando que la ha violado además? Entonces, ¿en qué sentido va a ir la reforma? ¿Vamos a retroceder o qué? Lo que es necesario es poner en la mesa de debate cuáles son las necesidades actuales y si es necesario que un tema amerite reforma constitucional o si es necesario regularlo desde la ley secundaria. Yo creo que eso es lo necesario que hay que poner en la mesa de debate en este momento. El Ejecutivo no es que tenga un proceso de reforma, porque eso sabe perfectamente que no es competencia de él. Ha entrado en un proceso, dijéramos, de consulta. ¿Tú estarías de acuerdo porque a ustedes les va a tocar, dijéramos, o bien dar iniciativa o bien ratificar si esta asamblea decide algún proyecto de reforma?
¿Tú cómo ves en el tema de la Constitución nuestra? ¿Amerita en realidad hacer todo un estudio o simplemente limitarlo a determinados temas como lo ha planteado? Yo realmente soy muy desconfiada respecto de esta reforma que está fraguándose desde el Ejecutivo. Y primero porque comparto con Daniela el hecho de que los primeros en irrespetar la Constitución ha sido el presidente y varios de sus ministros en el tema del manejo de la pandemia, violación a la libertad de las personas que confinaron en los centros de contención, y que a pesar de que la Sala Constitucional admitió varios habeas corpus y les ordenó poner a la gente en libertad, nunca cumplieron esas sentencias, lo cual es grave, ¿verdad? Igualmente el 9F, lo que pasó, ¿verdad? La violación a la independencia de poderes grave, que fue señalada hasta por medios internacionales. Yo veo con mucha desconfianza eso que están planificando, sobre todo también por los actores que componen esa comisión, ¿verdad? Que para mí no me genera ninguna confianza. Y yo creo que, por ejemplo, sí se necesita una reforma en el tema del agua, por ejemplo, de que se termine de discutir y ratificar el agua como derecho humano. Eso sí es prioritario, pero que si 6 años o 5 para el presidente, a mí eso me parece peligroso, ¿verdad? Ok, dentro del control, dentro de las funciones que ejerce, dijéramos, la Asamblea Legislativa, está el control político que ella tiene sobre, dijéramos, los otros órganos de Estado. En este conflicto de intereses, Berta, cabe señalar uno, a pesar de que hubieron decisiones judiciales donde ordenaban y las sentencias, podemos no estar de acuerdo como abogados, pero son de acatamiento obligatorio. ¿Cómo ves la parte institucional con respecto al garante de la legalidad de este país, que es el que debió o el que debe, dijéramos, garantizarle, valga la redundancia, a la población esto? Me refiero específicamente a la Fiscalía General de la República. Sí, yo creo que ha habido un vacío en este caso por parte del fiscal general, porque han habido muchas comisiones de delitos y que ni siquiera las ha investigado. En el caso del ministro de Hacienda, por ejemplo, hemos visto cómo tiene a la cola un montón de delitos, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, y el fiscal general de la República no ha hecho absolutamente nada en ese caso. ¿No crees tú que para conformar? Bueno, Berta lo sabe, en materia penal tenés que tener muy claramente, una cosa es creer que yo he cometido y otra es probarlo. Pero si el tema es que el ministro de Hacienda ha andado en campaña y ha andado diciendo, no sé en qué municipio, pero hay un video ahí en las redes sociales donde él admite que no ha depositado el FODES porque después de las elecciones lo va a hacer, y eso no es un fin electoral ¿acaso? Yo creo que el fiscal debería de tomar cartas en el asunto, ¿no? Una persona que ha confesado que está cometiendo delitos públicamente. Entonces, yo creo que hay indicios suficientes para poder iniciar una investigación en este caso contra los ministros. Pero yo creo que Berta mencionaba algo muy importante, y es el tema de que se está planteando que el periodo presidencial se amplíe, pero si es que esa es la forma de gobierno y esas son cláusulas pétreas en la Constitución, no se pueden tocar. ¿Cómo es posible que estas personas estén planteando una reforma constitucional que no se puede hacer? Yo creo que eso es muy grave, esta situación en la que estamos viviendo, el irrespeto a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Yo interpuse varios habeas corpus, y en donde la Sala emitía medidas cautelares y decía, bueno, es necesario que a esta gente se le practique la prueba, que se verifique si se puede sacar o no. Y a estas personas nunca se les garantizó ese derecho. Es más, hubo un caso muy complicado en los centros de confinamiento, y es que una persona que estaba tuiteando y estaba diciendo todo lo que estaban sufriendo, no se les garantizaba comida, no se les garantizaba agua, tenían que ir a tomar agua del grifo que está contaminada. Todos sabemos que en San Salvador hay agua contaminada. Y a estas personas, por estar denunciando este tipo de cosas, raramente en un día... hubo, no sé si ustedes se dieron cuenta que hubo un problema en los centros de confinamiento, que dijeron que se habían peleado al interior. Pues no, resulta que llevaron a otras personas que no estaban confinadas ahí y llegaron y los amenazaron. A estas personas tuvieron que trasladarlas, se abrió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que se trasladara a otro centro de confinamiento, porque se estaban dando todo este tipo de cosas. Yo creo que esto es muy grave, es complicado, porque...
estamos llegando a un momento donde el autoritarismo se está desbordando en nuestro país. Es necesario que tomemos cartas en el asunto, es necesario que la gente tome conciencia de que la próxima Asamblea Legislativa necesita garantizar un equilibrio en nuestro país, porque no es posible que estemos en estas condiciones. Tu valoración en el caso de la institución como tal, precisamente en cuanto al incumplimiento de esas decisiones, ¿estamos frente a una ineficacia del derecho? Yo no creo que sea una ineficacia del derecho, yo más bien diría, y volvemos a este tema de el valor es la mitad de la vida. Aquí no es un tema de que falta leyes, aquí lo que falta es que los funcionarios tengan valor de hacer las investigaciones. Yo he señalado mucho, y con todo respeto lo digo, el papel de Raúl Melara en esto. Por ejemplo, en el caso del pacto que tienen ahí Bukele con las pandillas, el Faro lo ha documentado. Yo a veces digo, puchica, los periodistas del Faro deberían de ser auxiliares fiscales, ¿verdad? Porque le hacen la plana al fiscal, ya solo está para que vengan y armen la detención administrativa. Entonces, y no pasa nada. El Faro ha reportado en 2 largas investigaciones que van y sacan de penales de máxima seguridad a un líder, lo trasladan para el otro penal, llevan a civiles y los ingresan a hablar. Eso es clara comisión de delitos. Pero no sabemos si lo está investigando. Y el señor Raúl Melara. No sabemos si la Fiscalía lo ha hecho. Otra cosa importante, Julio, es la oportunidad. ¿Cuándo lo va a sacar? En el día del juicio final, va a sacar la administrativa, ¿verdad? Sería oportuno que lo hiciera ahorita, ¿verdad? Así como hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, que los Anliker tuiteaban de que un alcalde se estaba robando un abono, en la tarde lo detuvieron, era un alcalde del Frente, por ejemplo, y no había delito que perseguir. Entonces, yo sí quisiera ver esa rapidez en ese tema de pacto de pandillas. ¿Y sabe por qué? Porque todos sabemos de que esos movimientos en los penales de esos liderazgos es para incidir en las elecciones y no es primera vez. Quiero preguntarle, ¿hay selectividad de la justicia en el país? Por supuesto que hay, por supuesto. Y lo hemos visto cómo está la institucionalidad funcionando para perseguir a periodistas, por ejemplo. Y hay todo un aparato comunicacional o de desinformación más bien, porque está siendo financiado por el Estado, en donde se persigue a las personas, se trata de agredirlas públicamente a través de las redes sociales y posteriormente utilizan a la policía para poder perseguir a esta gente. A mí me parece muy grave ese tema. ¿No crees que esta actitud que manifiesta la Fiscalía, no me refiero a personas, estoy hablando como institución, es porque está garantizando que la fase de investigación del delito no se le caiga en la fase de judicialización? Porque qué tal inicia una investigación sin todos los elementos de juicio y le venga el revés a nivel, bueno, tú sos abogado litigante y has dado vueltas a muchas cosas de la Fiscalía. Entonces se empieza a juzgar por qué lo presentó, no lo presentó con suficiente prueba. ¿No tiene ese beneficio? Yo creo que sí, y quiero tener la esperanza de que va a dar resultado, igual que va a dar resultado los allanamientos en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Por ejemplo. Yo quiero pensar que se están tomando el tiempo para investigar con seriedad los casos, pero lo que sí, como fiscal, yo trabajé 7 años en la Fiscalía, yo sé que si usted no se mueve al tiempo inmediato, usted cuando llega ya no hay nada. Los videos de las cámaras de seguridad, fíjese que se arruinaron, cabal de ese periodo de tiempo se trabó en la cámara. Mire, fíjese que este agente de seguridad ya no trabaja aquí, no sabemos para dónde. Esa es la rapidez y la urgencia que tiene que actuar la Fiscalía, ¿verdad? Tengo que irme a un corte comercial. Cuando volvamos ya en la última parte vamos a ir con las conclusiones de este interesante programa. Ya volvemos. Gracias por continuar en el programa Pulso Ciudadano. Ya llegó el momento de ir haciendo las conclusiones. Hemos tenido, dijéramos, muchas de las visiones aclaradas por parte de las 2 candidatas. Quiero decirles que de favorecerles el voto a ustedes en San Salvador, que tienen unas grandes posibilidades, son
gente joven con una mentalidad diferente. ¿Qué te va a marcar la diferencia con los actuales miembros diputados de tu partido? En el caso de Berta, pues su partido no ha tenido la oportunidad de gobernar, pero en el caso tuyo, ¿cómo te vas a diferenciar de los actuales diputados del FMLN? Bueno, mira, yo siempre he planteado que para diferenciarnos de la política tradicional lo que necesitamos es tener ética en nuestro actuar, es decir, son los actores políticos los que van a marcar la diferencia en la próxima Asamblea Legislativa, es la trayectoria de cada uno de nosotros y la forma en la que nos vamos a desenvolver y cómo vamos a defender los temas con contundencia sin temor a enfrentarnos a cualquier estructura, y con esto no me refiero solo a las estructuras externas, sino también internas de bloqueos que puedan existir. Yo creo que la valentía es lo que nos tiene que caracterizar, y la característica principal es la probidad, la ética en nuestro actuar, porque si no, ¿de qué manera nosotros vamos a garantizar una imparcialidad o cómo vamos a exigir que la Asamblea Legislativa en su conjunto se elimine la corrupción, por ejemplo, si nosotros no estamos dando señales de eso? De ser ciertas las afirmaciones que tienen las encuestas, la tendencia que tiene el partido Nuevas Ideas, se va a agenciar una buena cantidad de diputados, incluyendo, dijéramos, la gobernabilidad de este. Pero también esta Asamblea Legislativa no solo va a tener esta elección efectos en la parte legislativa, sino también vienen elecciones de segundo grado como magistrados, fiscal general, viene el CNJ, es decir, toda la estructura jurisdiccional. ¿Cómo piensan ustedes enfrentar, dijéramos, de ser cierta la correlación de fuerzas si ustedes llegaran a la Asamblea Legislativa frente a eso, sobre todo en el mejoramiento del proceso de selección de funcionarios de segundo grado? Mire, yo por eso he insistido mucho que se tiene que ver los perfiles de la gente, de los candidatos, no las banderas, porque es necesario conformar un bloque opositor que justamente haga un balance en la Asamblea y no vaya solo a levantar la mano a lo que dicen ahí, ¿verdad? Que se le ordena por Twitter y van a levantar la mano. ¿Crees que así van a actuar los diputados de Nuevas Ideas? No creo, estoy segura, estoy convencida. Conozco a un montón de ellos. Yo conozco a Ernesto Castro, por ejemplo. Ernesto es la única, digamos, mérito de Ernesto es que es el mejor amigo de Nayib y va a hacer lo que Nayib le dice. ¿No crees que tiene un mérito profesional, un mérito de trayectoria? Porque también estuvo en la alcaldía de San Salvador. Sí, pero es lo mismo, el ingrediente del círculo cercano de él es que son sus cheros, los que siempre le aplauden, los que le dicen, sí está bueno, cabrón, eso de decir. Entonces, no se caracterizan por ser los que lo asesoran, porque leen, porque entienden el problema. Entonces, yo creo que la gente tiene que pensar, ¿verdad?, hacia dónde nos dirigimos, quién va a elegir el fiscal general. Imagínese usted, si lo van a elegir, ¿cómo los va a investigar la corrupción que está habiendo en el Ejecutivo? O sea, necesitamos fiscal general independiente, necesitamos magistrados, necesitamos procurador de derechos humanos, y estos tienen que ser elegidos bajo criterios de idoneidad y de capacidad, no porque se reparten cuotas. Entonces, esa es la relevancia de la elección de la Asamblea. En la Asamblea Legislativa, lo debes de saber, funciona la aritmética. Es decir, si este partido tiene la correlación de fuerza, así han actuado toditos los partidos en el transcurso, ¿verdad? Es decir, si tienen la correlación de fuerza, se tiene la decisión. Mi pregunta va más allá, es decir, ¿cómo pudiese de alguna manera mejorar o reformar el reglamento interior para evitar precisamente darle valor a un baremos, ¿verdad?, para que quede regulado dentro de la ley y no en una simple correlación de fuerzas? Sí, yo creo que se deben definir bien los criterios para la elección de cada una de estas personas, porque no es posible que a veces son personas que por su currículum van abajo y son los que quedan justamente en la lista, o por ejemplo en la elección de abogados. Los primeros no tienen más posibilidades que los que van de último, sino que dependiendo de los acuerdos a los que se lleguen en la Asamblea Legislativa. Yo sí creo que es necesario regular el tema de los criterios y de los méritos que pueda tener cada una de las personas, y además la capacidad, porque cómo es posible que hay personas que ni siquiera tienen estudios en materia constitucional y están como magistrados de la Sala de lo Constitucional, o viceversa en cualquiera de las salas. Yo creo que es necesario regular eso, pero además
además tener un enfoque de progresividad respecto a este tema y de renovación, porque hay muchas personas, y justamente lo hablábamos hace poco con un colega, y me decía, mira, pero es que hay instituciones que no se renuevan nunca, o que los mismos vuelven como que es rueda de caballitos. La rueda de caballitos no solo se da en la Asamblea Legislativa, sino también en la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que eso es necesario, que haya una integración, una renovación con nuevas visiones, porque una gente joven no va a pensar igual que otra persona que ya ha estado en ese manejo, y que creo que es necesario esa integración de visiones. Es tan importante verte esto último porque en una confrontación, mejor dicho, en los pesos y contrapesos de uno, pues ambos órganos se controlan, pero al final termina la controversia en el órgano jurisdiccional, que es el que al final termina decidiendo la constitucional. ¿Cómo has visto tú el rol que ha jugado la Sala de lo Constitucional en esta confrontación? Ha habido, yo solo me pongo a pensar la cantidad de vetos que se dio en la época del expresidente Flores, que usó mucho la figura del veto como un mecanismo de control, ¿verdad? Pero ¿cuál es el rol que a tu criterio como abogado ha jugado la Sala en este momento para hacer ese fiel balance? Yo realmente considero que la Sala, sobre todo en el periodo de pandemia, hizo un contrapeso importante a la hora de garantizar derechos fundamentales como la libertad ambulatoria. Por ejemplo, hay gran cantidad de habeas corpus que se produjeron en tiempo de pandemia, estuvieron trabajando, recibiendo escritos. Le digo porque yo también interpuse varios habeas corpus por correo electrónico y la gente, y le daban respuesta. ¿Cumplió el rol? Lo que yo sí creo es que le faltó es cómo hacer cumplir sus decisiones, porque no solo es hacer un buen análisis y emitir una sentencia pegada a la Constitución, pero si no son capaces de hacerlo valer, entonces ¿de qué sirve, verdad? Para que la colguemos como que es enmarcada? Entonces esa es otra cosa, la capacidad de la Sala de hacer valer sus resoluciones. Muchos decían, pero es que eso depende del fiscal general, ¿verdad? Si no le dan cumplimiento a las órdenes de la Sala, el fiscal pero tiene tendría que certificar en todo caso la Sala, diciéndole saber al fiscal, mire, no me han querido cumplir, porque el fiscal no puede actuar si no lo... Así es como yo lo veo. Yo sí creo que en esa parte la Sala tuvo que haber tomado un papel, digamos, más protagónico. En ese caso tiene que revisarse también la Ley Procesal Constitucional, que creo que es necesario para eso. Además con el tema de la llegada de las demandas también, pero bueno, es otro tema que creo que es importante. Yo creo que ese último punto, porque ¿de qué te sirve, como muy bien lo plantea Berta, es decir, que yo obtenga una sentencia estimatoria que me diga sí tiene razón, pero en la práctica alguien diga no la cumplo? ¿Por qué? Porque yo no la quiero cumplir. Así es. Estamos llegando a eso, entonces ¿de qué sirve vivir en un Estado de Derecho? Se pregunta la población. Esa finalmente es la pregunta que yo le quiero. De llegar ustedes a la Asamblea Legislativa, ¿cómo van a fomentar de que en realidad haya un verdadero cumplimiento de justicia pronta y eficaz? Sí, yo creo que es necesario, como te decía, revisar la Ley de Procedimientos Constitucionales. ¿Te comprometes? Por Estamos supuesto, grabando, pero cuando ya seas diputada. Por supuesto, de hecho en la maestría discutimos mucho eso, porque hay muchas cosas que hay que regular en la Sala de lo Constitucional, y precisamente el tema de la ejecución de las sentencias es clave y es fundamental, y yo creo que es sumamente necesario regular esa parte. ¿Por qué votar por Berta de León? Bueno, porque he demostrado con hechos que soy una mujer de principios y que soy valiente para defenderlos, que no me vendo ni me mueve el poder por el poder. Realmente tengo propuestas, quiero posicionar la agenda de las mujeres en la Asamblea y bueno, trabajo porque eso creo que está claro y mi trayectoria lo Dentro dice. de tu planteamiento programático, que me imagino lo debes de tener, en orden de prioridades, ¿cuál es? ¿Cuál sería tu primer, dijéramos, planteamiento que harías dentro del Pleno o dentro de la Asamblea Legislativa, y sobre todo a qué comisión te gustaría llegar? Creo que es fundamental, Julio, hablar del tema de autonomía de las mujeres. Tenemos un problema gravísimo de violencia contra las mujeres,
Somos uno de los países en Latinoamérica con alta tasa de feminicidios, casi todos quedan impunes, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema importante, buscar iniciativas legislativas que procuren la autonomía de las mujeres, dotarlas de no verlo como asistencialismo, que pobrecitas hay que ayudarles, no, a apostarle a la educación, por ejemplo. Tengo una propuesta de educación en tecnología, procesos de formación de mujeres como programadoras, que tienen alta demanda ahorita en el mercado y los salarios son competitivos. Entonces, esa es una de mis iniciativas. La otra iniciativa es créditos para mujeres también en condiciones que no le dan en un banco, pues muchas que están hasta en DICOM, que no cumplen los requisitos, pero que necesitan está haciendo un fondo. una apuesta, dijéramos, al género de esa clase que tradicionalmente ha estado marginada. Excluida. Excluida de la sociedad. Y el otro tema es la corrupción, que creo yo que vas lo compartimos. Vas a promulgar fuertemente por el tema, incluyendo la Asamblea Legislativa. Es cierto, eso, ¿verdad? También el autocontrol también, ¿verdad? Del mismo órgano, que todos sabemos que ahí ha habido mucha corrupción, Plaza Fantasmas, por ejemplo. Y esperamos que ustedes denuncien eso. 30 asesores para un diputado. Entonces yo siento que este es uno. Tu planteamiento... Bueno, nosotros tenemos un enfoque principal que es el tema de la defensa de la democracia, con un enfoque de progresividad de los derechos fundamentales, como ya lo planteábamos, defensa de la Constitución, del Estado constitucional y democrático de derecho, y una lucha férrea contra la corrupción, que ese sería mi eje principal, y porque se transparenten todos los procesos y que se rinda cuentas a la población. Eso es básico, y por supuesto el tema de autocontrol, como lo decía Berta, pero para nosotros es importante que la ciudadanía o que nosotros que estamos participando en estos procesos de elección popular entendamos que nos estamos sometiendo al escrutinio público y que la gente tiene que tener herramientas para exigirnos a nosotros mismos que seamos coherentes y que seamos funcionarios éticos en la función pública. Uno, ya para terminar, tengo 2 minutos. En el tema de la transparencia, dijéramos, ¿te parece sensato tener 14 directivos? ¿Te parece sensato tener esa cantidad de asesores en la Asamblea Legislativa? Y con el respeto de los asesores, porque hay unos que sí ostentan dicha calidad porque asesoran al diputado, pero no ser un refugio de activistas en los partidos políticos. Sí. ¿Ustedes se comprometen a renunciar a ese tipo de acciones? Sí, totalmente. De hecho, una de las propuestas del partido es la ley, impulsar la ley de la función pública. Que yo creo que eso vendría a resolver ese tema de llenar la asamblea, llenar la corte de cuentas de activistas, porque un diputado pone a uno, el otro, y así se reparten puestos. Mucha gente que no hace nada y ganan $2,000, $3,000. Entonces, yo totalmente estoy opuesta a ese tipo de acciones y no... Porque les hago este planteamiento porque una cosa es tenerla enfrente y otra es verla venir, ¿verdad? Es estar como candidata y otra cosa es ser diputada. Pero para este programa, para eso es. Ustedes han adquirido un compromiso de cara a la población y serán ustedes, amigos, que hemos llegado al final. Lamentablemente en televisión el tiempo se nos fue volando, no pudimos entrar a más temas de profundidad, pero ustedes han tenido esta noche la oportunidad de ver los rostros de estas nuevas candidatas a diputadas, cada una con su partido, pero quizás lo más importante, ver su forma de pensar y de actuar, y darles el próximo 28 de febrero el voto. Pero serán ustedes las que, haciendo uso de la arma más poderosa, como es el voto, definan quiénes serán nuestros próximos representantes en la Asamblea, y con una condición, no solo la elección de diputados. Nos vemos en un programa más el próximo jueves, va a estar muy interesante, tendremos a Carlos Araujo, ¿verdad? Y también a un invitado Campos por parte del partido Vamos. Nos vemos el próximo jueves, pasen buenas noches y que Dios los bendiga. Desde la perspectiva ciudadana, esto fue Pulso Ciudadano. Le invitamos al próximo siempre a la misma hora y por este mismo canal.